Comerciante versus profesional. ¿Quién gana más? ¿Qué es más importante, la educación formal o la experiencia del mundo real? ¿Qué camino lleva al éxito financiero y personal? Hoy exploraremos las historias de dos personas. Diego, un comerciante que empezó desde cero y construyó un imperio, y Alejandro, un profesional que invirtió una fortuna en su educación para alcanzar el prestigio de su carrera. Dos vidas, dos destinos y una pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué camino elegirías tú? Diego nació en un barrio humilde. Desde joven entendió que nadie le regalaría nada. A los 18 años, con apenas $500 en ahorros, empezó a vender zapatillas en su comunidad. No tenía estudios superiores ni conocimientos avanzados, pero tenía algo más importante: hambre de éxito. Mientras otros jóvenes de su edad soñaban con tener estabilidad, Diego soñaba con algo mucho más grande. Alejandro, en cambio, creció en una familia de clase media alta. Desde pequeño, su meta siempre fue estudiar en la mejor universidad del país. A los 18 años, ingresó a una prestigiosa facultad de medicina. Sabía que ese camino le tomaría más de una década de esfuerzo, pero confiaba en que la recompensa valdría la pena. Diego trabajaba incansablemente para vender zapatillas, mientras Alejandro estudiaba largas horas para aprobar exámenes. Dos inicios completamente diferentes, pero ambos estaban comprometidos con sus objetivos. A los 22 años, Diego ya no era solo un vendedor de zapatillas. Tenía su propia tienda. Cada centavo que ganaba lo reinvertía en su negocio. Por las noches, mientras otros descansaban, Diego leía libros de negocios y asistía a conferencias. Aprendió sobre marketing, ventas y cómo expandir su empresa. A los 25 años, Diego decidió diversificar. Con las ganancias de su tienda de zapatillas, abrió su primer restaurante. El éxito fue inmediato y en pocos años lanzó una cadena de restaurantes que se convirtió en un referente en su ciudad. Pero Diego no se detuvo ahí. A los 28 años, decidió incursionar en un nuevo sector: las papelerías. Con el dinero generado por los restaurantes y las zapatillas, lanzó una cadena de tiendas de artículos de oficina y escolares. A los 32 años, Diego apostó por algo aún más grande: el turismo. Creó una flota de autobuses para viajes nacionales e internacionales. Con cada paso, Diego construía un imperio. A los 35 años, facturaba $7 millones al mes, es decir, 84 millones al año. Había pasado de ser un joven sin estudios a un millonario que viajaba por el mundo y administraba múltiples negocios. Mientras Diego construía su imperio, Alejandro seguía escalando en su carrera profesional. Después de 10 años de estudios, se graduó como médico. A los 28 años, consiguió un empleo en un prestigioso hospital, donde ganaba $20,000 al mes, es decir, $240,000 al año. Era un ingreso respetable, pero para llegar ahí, Alejandro había invertido cerca de $200,000 en su educación. A pesar de su éxito, Alejandro se enfrentaba a limitaciones. Su tiempo no era suyo, trabajaba largas jornadas, atendía emergencias y apenas tenía tiempo para su familia. Solo disponía de un mes de vacaciones al año y estaba bajo las órdenes de superiores que decidían su destino. En un intento por diversificar, Alejandro estudió Derecho como una segunda carrera, pero pronto se dio cuenta de que combinar ambas profesiones era imposible. Finalmente, abandonó el derecho y se concentró en la medicina. Aunque era admirado en su campo, Alejandro se preguntaba si había elegido el camino correcto. Diego y Alejandro trabajaron duro, pero sus resultados no podían ser más distintos. Diego construyó un imperio que le generaba ingresos pasivos. Podía viajar por el mundo, pasar tiempo con su familia y seguir expandiendo sus negocios sin estar atado a un horario fijo.
Alejandro, en cambio, dependía de su tiempo y de su esfuerzo personal para generar ingresos. Si no trabajaba, no ganaba. Aquí está la diferencia clave. Mientras Alejandro intercambiaba su tiempo por dinero, Diego había aprendido a multiplicar su dinero a través de los negocios. Diego era dueño de su tiempo. Alejandro, aunque bien pagado, seguía siendo un empleado. Diego invirtió 18 años en construir un imperio que le daba libertad financiera y personal. Alejandro invirtió 10 años en estudiar y convertirse en un profesional respetado, pero con limitaciones económicas y de tiempo. Ahora te pregunto a ti, ¿qué camino elegirías? ¿Quieres ser dueño de tu tiempo o estar limitado por horarios y jefes? ¿Quieres construir un negocio que te permita generar ingresos pasivos o depender de tu esfuerzo personal para ganar dinero? Las universidades están diseñadas para formar empleados. Te enseñan a ser excelente en tu campo, pero no te enseñan a ser tu propio jefe. En cambio, el mundo real te enseña algo que ninguna universidad puede ofrecer: cómo crear riqueza, cómo asumir riesgos y cómo construir un legado. Diego no tuvo una educación formal, pero se educó a sí mismo. Leyó libros, asistió a conferencias y aprendió de sus errores. Alejandro, por otro lado, invirtió tiempo y dinero en una educación formal, pero quedó atrapado en el sistema laboral tradicional. El éxito no se trata solo de cuánto dinero ganas, sino de cómo lo ganas. ¿Quieres un ingreso que dependa de tu esfuerzo diario o un sistema que trabaje para ti incluso mientras duermes? La decisión es tuya. ¿Quieres ser comerciante y dueño de negocios como Diego o seguir el camino del profesional como Alejandro? Ambos caminos requieren esfuerzo, pero solo uno te ofrece la libertad para vivir la vida en tus propios términos. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué eliges tú?